Ya ahí comenzamos entonces la grabación. Vamos con la segunda clase del módulo 4. Por favor, háganme saber si se escucha bien antes de continuar. Bien, genial. Gracias, Susana. Fíjense que venimos viendo de la primera clase del módulo 4 lo que son los productos que se venden en la farmacia. Estábamos hablando de los productos de cuidado personal, higiene, hablamos de los productos grado 1, grado 2 y luego entramos en los que son los productos que se utilizan sobre los anexos de la piel, sobre uña, cabello, y ya anteriormente estuvimos hablando de los productos que se aplican directamente sobre la piel. Siguiendo en ese orden de ideas, tenemos que en la farmacia, aparte de los medicamentos y de los productos cosméticos de los que estábamos hablando en la clase pasada, también nosotros vamos a encontrar lo que son los productos médicos, así se llaman. Los productos médicos son aquellos productos que se definen según la disposición de la ANMAT 2318 como aquellos productos que se utilizan para el cuidado de la salud, como por ejemplo material médico quirúrgico, equipos de medición, aparatos, pruebas diagnósticos. Los equipos médicos van a constituir todos los materiales que están destinados a lo que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación e incluso la anticoncepción. Y que dentro de esos equipos no hay ningún medio farmacológico, ni ningún medio metabólico o inmunológico que pueda afectar lo que es el funcionamiento normal de los humanos. Estos equipos médicos están diseñados sencillamente para suministrar algún medicamento, para servirle de apoyo al desplazamiento del paciente, para hacer mediciones, etc. Eh, Generalmente, para el uso de estos equipos médicos se necesita un personal capacitado o si es el mismo paciente el que lo va a utilizar sobre él, recibir un entrenamiento para poder hacer un uso adecuado de los mismos. Estos productos médicos, que también se llaman insumos farmacéuticos, se clasifican en varios grupos. Tenemos el primer grupo, que es lo que se conoce con el nombre de material de cura. Allí vamos a tener todo lo que son vendas, curitas, algodón, sutura, apósito, todo el material absorbente o de adhesión, como el adhesivo que se utiliza para curar alguna herida. Luego tenemos el segundo grupo, donde encontramos los dispositivos para administrar medicamentos. Ahí tenemos todo lo que son las jeringas, las agujas, los nebulizadores, los inhaladores, los macrogoteros, microgoteros, todos estos equipos plásticos que se utilizan para administrar también los sueros intravenosos. Luego tenemos el tercer grupo de productos médicos, que son los productos para prevenir o reducir las lesiones, como son, por ejemplo, fajas, tobilleras, rodilleras, muñequeras, medias terapéuticas de compresión. Todos ellos son equipos de sostén que si hay una lesión la reducen o se utilizan para prevenir la aparición de alguna lesión. Tenemos un cuarto grupo de insumos médicos que son lo que se llaman las soluciones. Vienen soluciones con diferentes tipos de composición y con diferentes también usos. Hay soluciones que se utilizan para humectar los tejidos, como por ejemplo las soluciones que se utilizan en los inhaladores. Hay soluciones para el lavado intestinal, como por ejemplo los enemas, que se utilizan cuando un paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica.
Tenemos, por ejemplo, las soluciones fisiológicas que se utilizan para humedecer el tejido de las fosas nasales. Tenemos también las soluciones que se administran por vía intravenosa y que sirven para diluir algún medicamento. Todas estas soluciones tienen como característica en común que son estériles, es decir, son fabricadas de manera que se garantiza que dentro de su composición no hay ningún tipo de microorganismo, ni vivo ni muerto, que pueda despertar una respuesta por parte del sistema inmune. Tenemos un quinto grupo de clasificación donde están incluidas las pruebas diagnósticas in vitro. Cuando nosotros hablamos de un in vitro es porque es fuera del organismo, ¿ok? No se realiza cuando se habla y es porque está ocurriendo dentro del organismo vivo, dentro de lo que son los tejidos y las células. Entonces, en este grupo de pruebas diagnósticas in vitro, tenemos los glucómetros, tenemos las pruebas de embarazo, tenemos todo lo que son tiras reactivas que se utilizan en los laboratorios para diagnosticar algunas enfermedades. Tenemos todos estos equipos que sirven para diagnosticar, pero que se hacen en las pruebas fuera del organismo. Son pruebas in vitro. A su vez, tenemos otro grupo donde están incluidos todo lo que son los productos de ortopedia que sirven de soporte físico para el paciente que tiene alguna lesión. Así estamos hablando que dentro de este grupo tenemos los bastones, las muletas, la silla de ruedas, los corsés, todo lo que se utiliza para darle una asistencia técnica al paciente. Incluso tenemos los equipos de traqueotomía, ¿sí? Tenemos también el grupo de los productos que se utilizan para aumentar el audio y la visión. Allí tenemos todos los productos de óptica y audiometría, lo que son los lentes correctivos, que vieron que se venden en algunas farmacias, los lentes que ya vienen con una graduación y que el paciente los compra según lo que necesita. Tenemos también lo que son todos los productos que se utilizan para el cuidado de los lentes de contacto. Tenemos también los audífonos que utilizan las personas que tienen problemas de audio, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la óptica y el oído. Y finalmente tenemos el grupo de otros productos donde vamos a encontrar diversos equipos que no encajan en las clasificaciones anteriores. Tenemos lo que son los equipos de medición como el termómetro, el tensiómetro. Tenemos también equipos que se utilizan para medir la capacidad respiratoria, como los espirómetros. Tenemos también, por ejemplo, las mantas eléctricas, eh, que representan también un equipo como de soporte para darle calor al paciente, etc. La presencia o no de todos estos productos en una farmacia donde ustedes vayan a trabajar va a depender del tamaño de la farmacia. Hay farmacias que son muy grandes, muy completas, sobre todo las que pertenecen a grandes cadenas nacionales, y allí entonces ustedes van a encontrar muchos de estos productos. ¿Ok? Si ya están en una farmacia pequeña de un particular que está en una zona bastante, ¿cómo les explico? O sea, una zona geográfica donde los recursos económicos están limitados, entonces ya ahí van a encontrar es lo básico, las jeringas, termómetros, lentes correctivos, pero no van a encontrar mucho de equipos, por ejemplo, de ortopedia, de medición, como los tensiómetros, que son un poco más costosos, sino que ya vamos a tener los insumos farmacéuticos o productos médicos básicos. ¿Ok?
esto es lo relacionado a los productos médicos. Ya vamos a pasar a otra parte de este módulo que tiene que ver con la gestión de stock. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta. Los escucho. No, bueno. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, continúo. Vamos a hablar ahora de lo que es la gestión de stock. ¿Ok? ¿A qué se refiere la gestión de stock? ¿Ok? Fíjense. En una farmacia, como sabemos, tenemos diversos productos. Parte de lo que es el éxito de la farmacia, tanto económico como el éxito que tiene atendiendo a sus clientes pacientes, tiene que ver con el tipo de productos que allí se venden. Si ustedes van no solo a una farmacia, a cualquier negocio, van 2 veces y preguntan por algo y no hay, pues difícilmente ustedes van a querer regresar a ese sitio. Ya lo dejan como de última opción. Si ustedes van a un negocio, a una farmacia o a cualquier otro comercio y ustedes van 2 veces y de las 2 que van consiguen lo que andan buscando, pues ese comercio va a ser que ustedes van a tener como prioridad en su lista. Bueno, en una farmacia debe cuidarse mucho lo que es el stock, es decir, la cantidad de productos que tenemos dentro de la farmacia. ¿Sí? Debemos gestionar siempre eh, los productos de manera que tengamos, por supuesto, de los productos que más se venden, pero también tengamos una pequeña reserva de los productos que no tienen tanta rotación, pero que hay que tener por allí algo por si llega un cliente paciente buscándolo. ¿Sí? Fíjense que la gestión de stock representa uno de los puntos fundamentales para que la farmacia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, pueda tener éxito. ¿Ok? Igualmente, debemos tener, o sea, presente siempre la variedad. No solo tener, por ejemplo, una crema hidratante de una sola marca, no. Lo que se recomienda siempre es que nosotros podamos tener una crema hidratante de distintas marcas y de distintos precios, donde tengamos una buena marca, una marca intermedia y pues una marca de baja gama para nosotros poder tener cubierto todo tipo de cliente paciente, tanto el que tiene un limitado poder adquisitivo como el que tiene un buen poder adquisitivo. Eso es siempre lo que se busca en la gestión de stock, ¿sí? Que haya productos para todo tipo de cliente paciente. Bien, esto conlleva a que nosotros dentro de la farmacia debemos tener un estricto control del stock, ¿sí? El stock de una farmacia va a depender de múltiples factores. Va a depender del tamaño de la farmacia, va a depender también de la zona donde esté ubicada. Por ejemplo, si tenemos una farmacia cerca de un centro de salud, pues tenemos que tener gran variedad de productos porque van a llegar buscando gran cantidad de cosas. Si ya tenemos una farmacia ubicada en una zona popular, en una zona humilde, ¿verdad? Es una farmacia mediana, no tan grande, pues ya allí nuestro stock se reduce a tratar de tener aquellos productos que sean accesibles a los que nuestros clientes pacientes van a estar solicitando alrededor de la farmacia. Bien, entonces es muy importante el control del stock. Y ustedes como futuros auxiliares de farmacia son un punto clave para este control de stock, porque el farmacéutico les va a consultar a ustedes en algún momento sobre el tipo de producto que más llegan a pedir, porque fíjense, no es solo
en la computadora queda registrado cuáles son los productos que más se venden, pero no queda registrado cuando nosotros decimos no hay. Eso no queda registrado en ningún lado. Entonces, allí es donde ustedes van a tener un rol fundamental. ¿Sí? En aquellos productos que lleguen y que no hay, ustedes tienen que ir tomando nota y hacérselo saber a las personas encargadas de realizar las compras. Mira, hay falla en este producto, o por ejemplo, puede ser que de repente un producto nunca se ha comprado en la farmacia y de repente empieza a ser solicitado. Ese tipo de detalles hay que hacérselo saber a los encargados de realizar las compras. ¿Sí? ¿Qué factores inciden sobre lo que es el control adecuado del stock en la farmacia? Primero, si nosotros hacemos un adecuado control del stock, vamos a evitar acumular mercancía. Recuerden que al tener acumulada mercancía, nosotros corremos el riesgo de que haya deterioro de la mercancía, que se rompa, que haya también una fecha cercana a lo que es el vencimiento si no logramos venderlo en el tiempo previsto. Entonces, todos estos factores hay que considerarlos, ¿sí? Siempre tener un stock que no me permita entrar en falta, pero que tampoco me permita entrar en acumulación, porque las dos cosas son negativas, ¿sí? También un adecuado control del stock me permite evitar lo que son los problemas de el suministro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque puede ser que en algún momento el proveedor me falle. Yo puedo estar acostumbrada que yo pido y en una semana me llega, pero puede que ese proveedor tenga algún problema en el transporte, en el papeleo de importación, por ejemplo, si son productos importados, tenga variación de precio muy sustancial, como está ocurriendo actualmente con la inflación, lo del dólar. Entonces yo tengo que estar prevenida para todo eso. Y que si el producto no me llega en una semana, yo tenga una reserva para cubrir ese tiempo de más que va a tardar el proveedor. Entonces, el control de stock adecuado me permite evitar este tipo de inconvenientes. En aquellas farmacias donde un producto tenga gran rotación, nosotros podemos comprar ese producto en gran cantidad. Incluso tratar de comprarlo directamente a los laboratorios o al intermediario directo que haya entre el laboratorio y la farmacia. ¿Por qué? Porque cuando se compra un producto en gran cantidad, sale más económico, se abaratan los costos y eso nos va a permitir nosotros ofrecer mejores precios al cliente paciente. Y eso, por supuesto, es positivo desde el punto de vista comercial porque los clientes pacientes van a preferir ir a nuestra farmacia que ir a otra. Entonces, esto lo podemos hacer cuando tenemos productos de alta rotación, cuando ya a lo largo de varios meses hemos visto y hemos determinado cuántas unidades, por ejemplo, semanales o mensuales, se venden de este producto. Bien, eh, hay que tener en cuenta cuando hacemos compras en gran escala esto que está acá, ¿sí? Eh, Tener un producto guardado tiene un costo que va entre un 7 y un 10%. ¿De dónde sale ese costo? Primero, el tiempo que tardamos en recibirlo. Recuerden cuando hablamos de la recepción técnica, de la recepción administrativa, que decíamos que lo que hay que revisar, lo que hay que verificar, bueno, eso es un tiempo que estamos invirtiendo y que tenemos que pagar personal, ¿verdad? También el espacio que ocupamos esa gran cantidad de productos. También voy a tener pérdidas, pueden que algunas cajas se arruguen, se deterioran, que alguna unidad se me parta, etcétera. Puedo también tener pérdida, eh, por ejemplo, entre que lo compré y si tardé mucho en venderlo, tengo que venderlo al precio que ya lo tengo, ¿verdad? No le puedo aumentar el precio si es un producto que ya compré. Pero en ese transcurso el producto aumenta, entonces si yo tardo mucho en venderlo, cuando yo vaya a comprarlo nuevamente,
voy a tener un precio más alto y allí voy a tener una pérdida económica, porque por decirles algo, los compré en 500 pesos y cuando los voy a comprar nuevamente está en 700, pues ahí estoy perdiendo capital y debo hacer una inversión nuevamente. Entonces, todos estos factores hay que manejarlos con guantes de seda a la hora de tener un stock adecuado en la farmacia. Lo que se recomienda para tener una buena gestión de stock es lo que se conoce como el modelo ABCD. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo se basa en clasificar los productos de acuerdo a su nivel de rotación. ¿Ok? Es decir, yo primero durante unos meses voy observando cómo es la rotación de los productos y en base a eso, entonces, clasifico mis productos. En esa clasificación, yo le voy a dar un mayor valor a los productos que tienen una alta rotación, es decir, que continuamente están siendo dispensados. Ese producto es el que me va a permitir a mí centrar como la idea principal del stock. En base a él es que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque él es el que me va a dar el mayor rendimiento económico y el que me va a dar también la mejor impresión ante el cliente paciente, porque cada vez que lo vayan a buscar, lo voy a tener. Y eso va a hacer que nuestra farmacia entonces tenga un buen nivel de servicio. Entonces, en este modelo ABC, nosotros vamos a tener productos que se clasifican dentro de lo que es los productos A. ¿Ok? Estos productos A son los que más se venden. ¿Cómo sé yo o cómo puedo decir yo que un producto es el que más se vende? Porque por lo menos una unidad al día voy a vender, así sea un día muy malo. Así sea un día muy malo, al menos una unidad de ese producto voy a vender. Con este tipo de productos, el producto A, es donde yo debo tener un máximo control y debo llevar un inventario bien detallado de él, ¿sí? Debo controlar su inventario de forma mensual y también reponerlo debe ser casi que a diario. A diario yo tengo que irme dando cuenta cuánto tengo de ese producto y verificando si la cantidad que tengo me va a permitir cubrir los días que me faltan, por ejemplo, hasta que el proveedor me traiga nuevamente. Bien, este tipo de productos, los productos tipo A, debemos tratar de comprarlos con un proveedor primario o directamente al laboratorio. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener la máxima rentabilidad. Lo compramos en una cantidad mayor, el laboratorio me da un mejor precio y de esa manera yo puedo ofrecer un mejor precio al cliente paciente y lo voy a vender en más cantidad de lo que ya lo estoy vendiendo. En los productos A es que se concentra el éxito económico de la farmacia. ¿Ok? Ellos son los que me van a dar la mayor rentabilidad. De los productos tipo A, yo debo tener mínimo 5 unidades en el stock. Mínimo 5 unidades. Y el máximo de las unidades que debo tener lo voy a determinar de la siguiente manera. Va a ser el número de productos que yo logre vender antes del vencimiento de la factura. ¿Ok? Por ejemplo, si mi factura es por 20 días, ¿no? Y yo he vendido antes de que se venza esa factura 20 unidades de ese producto, entonces esas 20 unidades es la que yo tomo como referencia del número máximo de ese producto que yo puedo tener en la farmacia. ¿Ok? Y el mínimo van a ser 5 unidades. Esos son los productos A. Luego tenemos los productos B. Generalmente los productos B representan el 10% del total de los productos que se venden en la farmacia. Y
la rotación de ellos, la venta y la rentabilidad económica que me dan es intermedia. ¿Cómo voy a poder yo clasificar un producto como B? El criterio que se utiliza es que el producto B es aquel producto que vendo por lo menos una unidad cada 15 días. ¿Ok? Si de un producto yo vendo una unidad cada 15 días, eso puede ser clasificado como un producto B. Es menos importante que los productos A, ¿verdad? Siempre le voy a estar dando prioridad a los productos A y el stock mínimo que debo tener de los productos B es una unidad y el máximo es de 2. Eso es lo que se debe manejar, ¿sí? De todas maneras, lo que es el control de stock se debe estar revisando continuamente porque pueden ocurrir eventos repentinos, como por ejemplo ocurrió con la pandemia, donde productos que antes no se vendían empezaron a venderse mucho. Entonces, esta gestión, según el modelo ABCD, se debe estar continuamente chequeando y revisando para verificar si no ha ocurrido algún cambio en los patrones de consumo. Entre los productos tipo A y los productos tipo B se acumula aproximadamente el 60% de las ventas totales de la farmacia. ¿Ok? Luego tenemos los productos tipo C. ¿Sí? Los productos tipo C son los productos que tienen muy baja rotación. ¿Sí? Imagínense, estamos hablando de que se vende de los productos C una unidad o un promedio de 15 unidades al año o cada 6 meses y dan muy baja rentabilidad. Los productos tipo C son aquellos tipos de productos que no se tienen en la farmacia tanto por la rentabilidad económica, sino más bien por el servicio que nosotros podamos brindar, ¿sí? Es el tipo de producto que se tiene porque en algún momento puede llegar un cliente paciente a buscarlo y es para decir no hay, ¿sí? Por eso se dice que es más por el servicio que se quiera brindar que por la rentabilidad económica que se tiene el tipo de producto C. Es un producto en el cual no debemos invertir mucho tiempo porque deja poca rentabilidad, pero sí preocuparnos de por lo menos tener una unidad de este tipo de producto, por lo menos una unidad. Y tenemos los productos D, que son aquellos productos, imagínense el promedio, que se venden menos de una unidad al año. ¿Sí? Volvemos a lo mismo del producto C. Es un producto que más que por la rentabilidad económica se tiene en la farmacia para prestar un buen servicio. ¿Sí? En los productos tipo D podemos, dependiendo de cómo esté económicamente la farmacia, si no está muy apretada, nosotros podemos no comprarlo. Si estamos en una situación limitada económicamente, entonces no podemos no tener ninguna unidad. Si estamos en una situación más holgada, si la farmacia está teniendo buenas rentabilidades, bueno, podemos por lo menos tener una unidad para prestar el servicio. ¿Ok? ¿Por qué hablamos esto de si la farmacia está bien o no económicamente? Porque si está muy apretada, no vale la pena gastar un dinero, invertir en un producto que sabemos que puede pasar un año y no se ha vendido. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Sí? Lo importante, chicos, de todo esto del control de stock es tener bien caracterizado lo que es el mínimo y el máximo que debemos tener de cada tipo de producto. De esa manera no vamos a caer en compras exageradas ni vamos a caer en déficit que lleguen los clientes pacientes y tengamos que decir no hay, no hay, no hay, no hay. Bien, porque eso aleja a los clientes pacientes. Ya se fastidian y no vuelven más.
Esto es lo relacionado a la gestión de stock. Marcela levantó la mano, te escucho. En el C, fíjate, el producto tipo C, vamos a regresarnos, es aquel producto que tenemos más que todo por prestar el servicio, porque tiene muy poca rotación, casi no se vende. Es aquel tipo de producto que puede ser que vendamos una unidad al año, entre 1 o 15 unidades al año o cada 6 meses. Entonces no aporta mucho beneficio económico a la farmacia, pero sí le da un buen nivel de servicio, o sea, le da prestigio en cuanto al tipo de servicio. Ese es el C. Bien. Y es exactamente. Pero tienes que tener conciencia de que puede pasar 7 meses y no hayas vendido ni el único que tienes. Pero por lo menos para que si en algún momento llegan a buscarlo, tú no tengas que decir no hay. Bien. ¿Mm? A la orden. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, o pregunta en relación a lo que es la gestión de stock? ¿Cómo debemos manejar la cantidad y el tipo de productos que hay en una farmacia? Fíjense que también es importante lo que rodea la farmacia, la zona donde se encuentra, como les decía, si hay puras oficinas alrededor o si hay centros de salud, si hay escuelas, si hay ventas de comida, eso también es importante tomarlo en cuenta porque lo que tenemos alrededor son los primeros potenciales clientes pacientes que vamos a tener. Entonces también debemos orientar los productos que vamos a tener en la farmacia en relación al público que tenemos alrededor. Bien, continuando entonces, vamos a lo que es la gestión de compras. Ya hablamos de lo que, cómo es el tipo de productos que debemos tener, qué cantidad debemos tener, pero hay otra parte administrativa de la farmacia que es la gestión de compra. ¿Sí? En la gestión de compra se incluyen todos los procesos que involucran la selección de los productos que se van a comprar. Y no solo la selección, sino también los mecanismos que utilizamos para la compra. Bien, acá está resaltado de color blanco lo que les he venido mencionando en esta clase. Si una persona no encuentra el producto deseado en el momento, bien, se están perdiendo en la farmacia oportunidades de negocio, porque se va a dirigir a otra farmacia, a otro comercio y difícilmente va a regresar al nuestro, porque ya allí se lleva como una impresión negativa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que es la gestión de compra. ¿Cuáles son los parámetros que deben considerarse para tener una buena gestión de compra? Todas estas cosas, chicos, que yo les estoy mencionando, son relacionadas a la parte administrativa, pero ustedes como parte del personal que está en la farmacia deben conocer por lo menos lo básico para que ustedes sepan de qué manera pueden aportar ustedes como equipo de trabajo. ¿Qué información es importante que ustedes tengan en cuenta para hacérsela saber al personal administrativo o al farmacéutico o a la persona que esté allí pendiente de todos los detalles económicos? Marcela, no sé si la mano que tienes levantada es la misma anterior o otra. Ah, bueno, dale. Bien. Entonces, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta para la gestión de compras? Lo primero es estudiar cuáles son nuestros potenciales clientes, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que les mencionaba. Estudiar qué es lo que hay alrededor de la farmacia, qué tipo de población, qué edad tiene esa población,
cuál es el poder adquisitivo, cuál es la clase social, empezar a conocer cuáles son los hábitos de compra, ¿sí? También es muy importante reconocer si nuestra clientela es clientela de paso o es clientela de la zona. Por ejemplo, en sitios turísticos donde hay farmacias que están en la vía hacia la playa o en la vía hacia un río o hacia sitios de excursiones, pues eso nosotros debemos tenerlo en cuenta para tener todos los productos que necesita un turista, un viajero, ¿verdad? Que se le pudieron haber quedado en su casa. Allí tenemos que considerar desde medicamentos hasta productos de higiene personal, hasta todo lo que es perfumería, cosmético, todo lo que estábamos hablando en las clases anteriores. Entonces, todo esto debemos considerarlo para poder realizar una buena gestión de compra. También debemos considerar lo que es la competencia de otros canales de distribución, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo esto con lo de las competencias de otros canales? Si yo tengo a dos negocios de la farmacia, una óptica, bien, eh, lo mejor es que en mi farmacia yo evite tener el mínimo de productos relacionados con la óptica, porque evidentemente si tengo una óptica allí mismo, los clientes pacientes van a preferir comprar en la óptica los lentes o los productos para el cuidado de los lentes que en la farmacia. Entonces, eso también yo lo debo considerar. Entonces, cuando voy a hacer mis compras, no debo invertir dinero en eso, porque probablemente es un dinero que se me va a quedar allí estancado en los estantes, porque van a preferir ir a el centro especializado de lentes. Bien, eh, cuando nosotros realizamos una compra para un negocio, en este caso una farmacia, es muy importante ser previsivo, evaluar todos los factores para no comprar ni de más ni de menos y tratar de ser muy asertivo en el tipo de producto. Esto al principio, cuando estamos recién instalando una farmacia en una zona, es un poco difícil porque todavía no conocemos cuáles son los hábitos de la población que tenemos alrededor. Pero una vez que ya han pasado 6, 7 meses, ya empezamos a conocer, ya sabemos cuáles son los hábitos de la población que está alrededor y esto nos permite realizar una mejor gestión de compra. Bien, también debo estudiar el entorno institucional que tiene la farmacia, lo que ya les mencionaba. Si tengo centros de salud, si tengo guarderías, escuelas, institutos universitarios, consultas privadas, restaurantes, etcétera, porque esto determina también el tipo de producto que debo tener en la farmacia. Bien, y además hacer una evaluación, un chequeo de las actividades o servicios que se están prestando adicionalmente en la farmacia. Por ejemplo, si se presta el servicio de medir la tensión, el servicio de tener una balanza para que el cliente paciente mientras espera pueda tomar su peso, su altura, si se ofrece el servicio de vacunas, etcétera. Todo esto influye en lo que es la gestión de compra. Bien, eh, esto es lo que quería darle en la parte de compra, porque si bien ustedes es muy poco probable que estén directamente trabajando en lo que son las compras, sí deben conocer estos detalles para poder brindar información útil a las personas encargadas de realizar las compras. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta parte? Marcela. Ujú. Sí, el farmacéutico a cargo, claro. El farmacéutico a cargo, por supuesto,
que allí todo lo que es el entorno institucional, los médicos, las consultas, influyen mucho sobre las compras que va a realizar la farmacia. Eso, eh, no, no. Cuando son entes públicos, la farmacia se restringe a las necesidades de las especialidades que están allí, únicamente. ¿Sí? Más bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, continuamos entonces. Vamos a tocar ahora otro aspecto donde ustedes sí van a estar directamente ligados a este trabajo, que es la devolución de medicamentos vencidos. Hay un convenio que existe entre las farmacias y los distribuidores o droguerías que se llama Convenio de Devolución de Medicamentos Vencidos. Eh, ¿Qué es lo que establece este convenio? Que los medicamentos que se hayan vencido y que aún estén dentro de la cadena de comercialización deben ser reconocidos por los laboratorios o por el organismo encargado de comercializarlo en el país. Este reconocimiento significa que se deben cambiar por unidades que tengan una fecha de vencimiento más amplia. Bien, pero esto tiene sus normas, no es que en cualquier momento lo van a cambiar, no. El medicamento vencido que va a ser devuelto debe cumplir, ¿verdad?, con los plazos establecidos. Cada laboratorio tiene unos plazos en los que permite que ese medicamento sea devuelto. Bien, en el caso de que una farmacia esté regresando un medicamento vencido fuera de los plazos que permitan aplicar a este convenio de devolución, entonces las droguerías, las distribuidoras o los laboratorios igualmente tienen la obligación de aceptar estos productos vencidos sin reemplazárselos, ¿verdad? Sin darles nuevos, pero sí ellos deben recibirlos para su destrucción. ¿Ok? Fíjense que los medicamentos vencidos no puede un farmacéutico, así sepa que ya no se lo van a reconocer y que los va a perder, desde el punto de vista económico, no puede él por su propia mano destruirlo. ¿Por qué? Porque esto involucra un gran riesgo. Eh, Fíjense que las cajas, ustedes dicen, bueno, nada, las tabletas o los jarabes los boto por la cañería y ya, no, no es eso. Primero estamos contaminando el agua, ¿sí? Con una sustancia química que no debería estar en el agua, así sea que el agua, sabemos que es agua negra, que va a pasar por un proceso de potabilización, que se va a eliminar esta sustancia, pero no debemos hacerlo porque no está bien, pues estaríamos alterando, nos estaríamos metiendo mucho con la naturaleza y los ecosistemas. Y por otro lado está el problema del empaque. Si tú botas un empaque, un frasco de medicamento, eso lo puede agarrar cualquier persona de la basura y utilizar ese empaque para falsificar un medicamento. Por ejemplo, pueden en unas cápsulas llenarlas de azúcar y venderlas como un medicamento, por ejemplo. Entonces, los medicamentos vencidos no se pueden destruir ni se pueden botar de la farmacia. Hay procedimientos para la destrucción total de esos medicamentos, donde no contaminen el ambiente y donde haya un aseguramiento de que los empaques, los frascos fueron totalmente destruidos y que nadie los puede utilizar para realizar una falsificación. Entonces, así sea que el medicamento ya sepamos que no lo van a reconocer desde el punto de vista económico, la droguería o el laboratorio tiene que recibirnos para que ellos se encarguen
de hacer una destrucción segura de esos medicamentos. Bien, dentro de la farmacia, cuando nosotros tenemos medicamentos vencidos, debemos asegurarnos de colocarlos en un lugar separado del resto de los otros medicamentos. Debe ser un espacio exclusivo para los medicamentos vencidos y debemos tenerlo en una caja que esté perfectamente identificada. Una caja sellada donde diga cuáles son los productos que estamos colocando allí, qué cantidad, los nombres, la fecha de vencimiento y el destino. ¿Ok? Eso nos puede proteger de que llegue una inspección a la farmacia y si nosotros no tenemos esos medicamentos vencidos debidamente separados, los inspectores pueden alegar que estamos vendiendo medicamentos vencidos dentro de la farmacia. Entonces, esto es muy importante tanto para el cuidado de los clientes pacientes como para el cuidado de la misma farmacia. Los medicamentos vencidos los tenemos aparte de los otros medicamentos y en unas cajas selladas y bien identificadas hasta que llegue el distribuidor o el laboratorio que se va a encargar de destruirlo. Marcela, dime. No, no, señor, para nada. Luego más adelante vamos a hablar de eso. Porque sí, más adelante vamos a hablar de lo que son los residuos peligrosos, los residuos biológicos. Ya eso es parte de lo que tenemos que ver en este módulo. Pero no deben ir allí también. En esos residuos patológicos vamos a tener las jeringas, las agujas, ese tipo de cosas. Bien. Eh, Cuando nosotros vamos a realizar una devolución de productos vencidos, lo vamos a hacer utilizando lo que se llama un formulario de devolución. Generalmente la norma que existe para las distribuidoras, las droguerías, los laboratorios, es que las devoluciones se realizan del 1 al 10 de cada mes, ¿sí? En los primeros 10 días. Esta devolución la realiza la farmacia a las droguerías, dependiendo si le compró a una droguería o si le compró al laboratorio directamente, lo hace al laboratorio y luego, dependiendo si eh, el medicamento cumple con el laxo establecido, pues el laboratorio reconocerá o no esas devoluciones. Eh, el límite para devolver un medicamento vencido depende mucho del laboratorio. Hay unos laboratorios que ponen como fecha límite 6 meses antes del vencimiento. Hay otros que aceptan un lapso más corto de 2 meses de vencimiento y hay algunos que no entran dentro del convenio de devolución y no aceptan devoluciones. Eso también hay que tenerlo presente. Bien, fíjense que acá les aclaro justamente eso, que aquellos productos que la farmacia envíe a las droguerías y que no se encuentren dentro de la lista de laboratorios que reciben medicamentos vencidos, eh, la droguería, la distribuidora, lo debe enviar a la destrucción inmediata y no se va a efectuar la nota de crédito, es decir, que no va a tener reemplazo de esas unidades. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo presente. Acá les muestro el modelo de cómo es un formulario de devolución. Esto puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo incluso de la provincia, del colegio farmacéutico, pero en general tiene los mismos datos. En la parte superior izquierda va a tener los datos de la farmacia, eh, o de la droguería, dependiendo de quién sea el ente que está realizando la devolución, domicilio, teléfono, fecha, el número de remito, ¿verdad? Eh, la persona que está realizando la devolución o la persona jurídica, sobre todo, que está realizando la devolución,
el domicilio, la localidad, si está asociado a un IVA, el QUIC. Y bueno, acá luego tenemos estas columnas donde yo voy a detallar la cantidad y voy a describir el tipo de producto que estoy regresando con los precios unitarios. Y bueno, aquí me firma la persona que recibe la devolución. Esto es un modelo general. Ya cuando ustedes estén en una farmacia, se darán cuenta, dependiendo de dónde compre esa farmacia, cuáles son los tiempos con los que se maneja esa farmacia para la devolución de medicamentos vencidos. Bien, hasta acá esta parte de devolución de medicamentos. Ya voy a pasar a otro aspecto que son los principales laboratorios que están acá en Argentina. Entonces quisiera saber si hay alguna duda relacionada a esto antes de continuar. No. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los principales laboratorios nacionales e internacionales que están acá en el país. Ustedes van a estar en el ámbito, ¿verdad?, de la farmacia y necesitan manejar una información básica de cómo es la industria farmacéutica en Argentina. Y tienen que saber que la industria farmacéutica es una de las principales industrias de acá del país, ¿sí? Este sector contribuye aproximadamente en un 4,9% de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y a nivel de toda América Latina, Argentina representa un 8,4% del total del mercado de la zona. A nivel mundial, Argentina está ubicada en la posición 43 de las principales industrias farmacéuticas del mundo. Según los últimos datos, en el país existen 210 laboratorios, 190 plantas manufactureras. Estas plantas manufactureras son las que se dedican como a envasar, no como tal a elaborar la forma farmacéutica desde cero, perdón, sino se dedican a envasar los productos. En cambio, los laboratorios sí se dedican a elaborar una presentación farmacéutica desde cero. De las 190 plantas manufactureras, 160 de ellas, ¿verdad?, son de capital argentino y las otras 30 son de capital multinacional. De los 15 principales laboratorios que hay en el país, 12 de ellos son de capital argentino. Fíjense que esto es también importante conocerlo, que hay 15 principales laboratorios y de ellos 12 son de capital argentino. Dentro de estos laboratorios que están en el país, hay 40 laboratorios que son públicos. ¿Qué significa laboratorios públicos? Que se encargan de elaborar medicamentos que utiliza el sector público de salud, que son importantes para la población, pero que los laboratorios privados casi no producen, no les interesa porque tienen muy baja rentabilidad económica. A este tipo de medicamentos son los que se le llaman los medicamentos huérfanos. Huérfanos porque existen, son importantes para cierto sector de la población, pero no le interesa a los laboratorios privados generarlos, producirlos, porque no dejan una buena rentabilidad económica. Ahí tenemos medicamentos para enfermedades como el mal de Chaga, la tuberculosis, la hidatidosis, etc. Este tipo de laboratorios públicos, ¿verdad?, elaboran medicamentos que van a ser utilizados la mayoría de las veces sin ningún costo, es decir, se les regala al cliente paciente en los hospitales o en los centros de salud.
Por eso es que los laboratorios privados no les interesa producirlo, porque los únicos que lo utilizan son los centros de salud público y bueno, se le obsequia al paciente. Bueno, obsequia suena feo, como regalar, obsequiar suena feo porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un medicamento. Mejor vamos a decir que se le facilita, ¿sí? El Estado le facilita ese medicamento a los pacientes. Bien, dentro de estos productos que elaboran los laboratorios públicos, tenemos también analgésicos, antibióticos y medicamentos asociados a enfermedades crónicas, como antihipertensivos, tratamientos para lo que es cardiopatías, etcétera, que en algunos centros de salud se les facilita al paciente. Bien, fíjense que, como habíamos mencionado, hay 15 laboratorios principales en el país y de esos 15, 12 son de capital argentina. Es decir, que un 80% de los principales laboratorios que están en el país son laboratorios argentinos. Bien, todos estos datos de mercadotecnia están basados en una investigación que se realizó en Buenos Aires en el año 2019, ¿ok? Y que están utilizando datos del año 2017. Ustedes podrán decir, bueno, son un poco desactualizados, pero es el último estudio que hay en relación a esta área del conocimiento, lo que son los laboratorios acá en el país. Y el estudio, por si lo quieren buscar, está en internet, se llama Estudio del Mercado Farmacéutico Argentino, que fue realizado bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires. ¿Ok? Fíjense que entre los 15 principales laboratorios tenemos laboratorios Roen, Bayer, Gador, Elea, Montpellier, Van Gogh, Genuná, Casasco, Baliarda, Pfizer, Nutricia, Bagó, Investe, Andromaco, Bernabo y RAP. ¿Sí? Algunos ustedes lo habrán utilizado en algún momento, otros no. Por ejemplo, Bayer es muy común, Romer, el Bagó, también el Rafo, el Gador. Son laboratorios que siempre estamos viendo en algún medicamento. ¿Bien? Todos estos laboratorios que están en el país son los que sirven de surtidores para los productos que van a estar dentro de la farmacia. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de medicamentos que nosotros vamos a encontrar en la farmacia según su limitante de venta al público. Es decir, si se venden sin receta médica, con receta triple archivada, etc. ¿Ok? Entonces, dentro de una farmacia nosotros vamos a tener los siguientes tipos de medicamentos. Tenemos los medicamentos de venta libre, que como el mismo nombre lo indica, son aquellos que no requieren de una receta médica para que el cliente paciente lo pueda comprar. Es el tipo de producto que están en estantes, en mostradores a la vista del público y que el cliente paciente tiene acceso directo. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que son medicamentos de venta libre, solo se deben vender en la farmacia y deben contar con la asesoría del farmacéutico o del auxiliar técnico de farmacia. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. No es porque sea un medicamento de venta libre, puede estar en cualquier kiosco. En los kioscos no debe haber medicamentos, ni analgésicos, ni nada. Así sea de venta libre, tiene que estar en la farmacia, porque para eso las farmacias tienen su permisología. Luego tenemos los medicamentos de venta bajo receta médica. Son aquellos medicamentos que para que el cliente paciente lo pueda adquirir debe tener una receta simple común, ¿ok? Una receta médica.
son aquellos medicamentos que no requieren de un control especial por parte de el Ministerio de Salud, por ejemplo. Son los que se ubican en las estanterías que están detrás del mostrador, donde el cliente paciente no tiene acceso directo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los antibióticos, ¿sí? Que necesitan una receta médica. Tenemos el caso de algunos expectorantes, algunos fluidificantes, que también necesitan de receta médica. Luego tenemos otro tipo de medicamentos que son los medicamentos de venta bajo receta común archivada. Fíjense que en la anterior nosotros teníamos también venta bajo receta, pero receta común, simple. Ahora estamos hablando de una receta común archivada, ¿ok? Dentro de este grupo vamos a tener los medicamentos que sí requieren de un control y seguimiento estricto por parte de las instituciones de salud, como por ejemplo son los psicotrópicos y los estupefacientes. Este tipo de medicamentos, sobre todo los estupefacientes, no pueden estar ubicados con el resto de los medicamentos dentro de la farmacia. Tienen que estar ubicados en unos armarios aparte con cerradura y que tenga llave y que solo personal autorizado tenga acceso a esta llave. Bien. Siempre, fíjense, tanto los psicotrópicos como los estupefacientes deben estar ubicados en estantes aparte. Ahora, los que deben estar necesariamente, sí, porque sí, bajo llave, son los estupefacientes. Mientras que los psicotrópicos tienen que estar aparte también, pero no necesariamente tienen que estar bajo llave. ¿Sí? Los medicamentos que se venden bajo receta común archivada tienen la particularidad de que cuando se venden en la farmacia, la receta médica debe quedarse archivada en la farmacia y debe quedarse archivada mínimo durante 2 años. ¿Por qué? Porque si llega una inspección, la farmacia tiene que justificar el número de unidades que vendió de ese medicamento y debe poder justificarla a través de esta receta médica que dice el nombre del cliente paciente y también tiene el nombre del medicamento, del médico, perdón, que hizo la prescripción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles estupefacientes se deben vender con receta común archivada? Los estupefacientes de la lista 3, ¿verdad? Y los psicotrópicos de la lista 3 y 4. Bien, ya vamos a ver un enlace, les voy a mostrar de la ANMAT, donde salen cuáles son los medicamentos de la lista 3, de la lista 4, de la lista 1. Bien, estos medicamentos de receta que se venden bajo receta común archivada tienen esta clasificación porque van a ser productos que representan un riesgo para la salud pública si son utilizados de manera inadecuada. Son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como ya hablamos un poco de esto, creo que fue en el módulo 2 por allá que hablamos de lo que son las enfermedades del sistema nervioso central y cuáles son los medicamentos que se utilizan. Entonces, estos medicamentos pueden afectar lo que es la conciencia del paciente, el estado de alerta, el dominio sobre sí mismo. Entonces, si caen en manos inescrupulosas, pueden ser utilizados con fines criminales. ¿Ok? De allí tenemos todo lo que nosotros en algún momento hemos visto en las noticias, que drogaron a alguien para robarlo, drogaron a alguien para violarlo, etcétera. No necesariamente estamos hablando de que siempre que drogan a alguien es con algún psicotrópico o estupefaciente, pero sí se utilizan también con ese fin. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario el control estricto
y la responsabilidad de la farmacia ante el ANMA, que es el instituto encargado de fiscalizar esto, porque si una farmacia vendió 100, por ejemplo, 100 unidades en 2 meses de algún estupefaciente, algún psicotrópico, tiene que tener la receta para justificar a quién se lo vendió y cuál fue el médico que hizo la prescripción. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de medicamentos que es los que se venden bajo receta triple archivada. ¿Sí? Este es un tipo de receta que solo está en los entes de salud pública, que viene en un talonario, como en un facturero, y viene por triplicado. Este tipo de récipe o de receta médica se utiliza para los estupefacientes y los psicotrópicos más fuertes. No solo aquellos que se utilizan para dormir o para calmar los nervios, no, sino los que tienen efectos más marcados sobre el sistema nervioso central. Allí tenemos los estupefacientes de la lista 1, de la lista 2, los psicotrópicos de la lista 2. Entonces, esta receta triple archivada es porque una copia de la receta se queda en la farmacia, otra es consignada al ACMA, o sea, se archiva ya, y la tercera copia le queda al médico, ¿ok? Porque el médico también tiene que tener constancia de a quién le recetó ese medicamento. Y sobre todo porque estamos hablando de personal de salud que trabaja en instituciones públicas. En el enlace que está acá, ¿verdad? Que se los coloqué en azul, allí ustedes pueden encontrar todo lo que es el listado de los medicamentos que conforman los psicotrópicos y estupefacientes de la lista 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Vamos a hacer un stop acá, les dejo de compartir un momento y vamos a visitar este sitio web para que ustedes vean que allí van a encontrar todo lo relacionado a estas listas. Voy a detener la grabación aquí